Buenas tardes, bienvenidos a la presentación de avances de proyecto de entrega 3, diseño para manufactura y ensamblaje. En nuestras dos entregas anteriores tuvimos una serie de propuestas y evaluaciones para la reducción de costos y para la replicación de un sistema que ya existe llamado Giros. Sin embargo, debido a la poca información que teníamos, estas propuestas que realizamos no tenían unas bases sólidas y tomando las recomendaciones de nuestro profesor encargado del curso, decidimos empezar de cero con modelos a los que tuviéramos acceso y a los que tuviéramos sobre todo permiso de usar. Aquí les presentamos el cronograma de actividades propuesto. En este cronograma se encuentran todas las actividades, los responsables y, como pueden ver aquí, son las actividades anteriores y posteriores a esta entrega. Aquí está la fecha de la entrega del proyecto. Para las actividades posteriores a la entrega tenemos la reunión de retroalimentación en la que todos aportamos, decimos que nos gustó, que no nos gustó del proyecto, la comunicación que tal estuvo y sobre todo decidimos qué correcciones hacer de acuerdo a la revisión que nos dé el profesor o el asistente graduado. Para efectos de esta entrega decidimos realizar un análisis de falla que relacione la función afectada por la falla, los modos de falla, los efectos que tiene, las causas, las acciones recomendadas a un responsable en el equipo y las acciones a tomar. Aquí tenemos un ejemplo sencillo del sistema de recuperación. La función afectada sería el monitoreo del sistema. La forma en que esto ocurre es que el sistema no arroje los datos de la ubicación, por tanto, causa que haya pérdida de dinero, pérdida de datos. Aquí tenemos las causas, un error en los cálculos, en el diseño o en los materiales utilizados. Esto incluye procesos de manufactura. Tenemos las acciones recomendadas y en personas responsables nos pusimos a todos. Sin embargo, la idea es que para cada producto, cada sistema, tener responsables dentro del equipo y aquí tenemos las acciones a tomar en cuenta. Para un producto sistema que vamos a estar tocando bastante en esta presentación, hicimos también el análisis de falla. En este caso es el motor. Las funciones afectadas, pues alcanzar la altura deseada. ¿Qué cosas pueden ocurrir para que el motor no alcance la altura deseada? Que haya sobrecalentamiento, se dañe el sistema, que se quiebren partes del motor o que se desgaste antes de la altura deseada. Todas estas tres modos de falla tienen un efecto y unas causas. En el caso del desgaste antes de que alcance la altura deseada, podría deberse al combustible utilizado o las proporciones utilizadas de combustible. En ese caso, las acciones recomendadas y a tomar van de la mano serían realizar pruebas necesarias antes y en caso de que suceda después para el rediseño sería pues un cambio de combustible o de proporciones de combustible. En personas responsables decidimos dividir para cada modo de falla un subsistema para que cada parte del equipo pues se encargue de eso y poder abarcar completamente la falla. Durante la primera y segunda iteración del proyecto E1 y E2, nuestra propuesta se basó en el rediseño del cohete aquí presente, el Eros 3, de origen alemán, para manufacturarlo en Colombia. Frente a esto nos encontramos rápidamente con varias dificultades, como la dificultad de realizar alguna mejora considerable a un prototipo tan desarrollado, o las limitaciones para trabajar sobre el proyecto de una entidad extranjera y la dificultad de, en caso de obtener los permisos para esto, conseguir las piezas necesarias que no solo habría que importar, sino que también serían costosas. Frente a estos problemas, fue necesario replantear nuestra propuesta para trabajar en las próximas iteraciones. Con respecto a lo anterior, se plantearon dos partes fundamentales para una nueva propuesta, basada principalmente en el material bibliográfico de PUA. En primer lugar, partiremos del cohete AINCA 9, presentado en la tesis de Camilo Galarza como base para el modelo de nuestro cohete final, el que podemos ver en pantalla. Esta decisión se tomó debido principalmente a que este modelo es un rediseño del sistema AINCA Beta, adaptado para una única etapa con un motor de combustión sólida. Aquí podemos observar el motor de combustión sólida y darnos cuenta de que este cohete, a diferencia del AINCA Beta, cuenta con una sola etapa, mientras que el AINCA Beta contaba con dos. Asimismo, otro motivo por el que partimos del modelo AINCA 9, que es un rediseño del AINCA Beta, que el AINCA Beta fue planteado en la tesis de Juan Rodríguez, es debido a que este, en simulaciones, alcanza los valores presentados en pantalla.
Entre ellos resalta la altitud de apogeo de 50.279 kilómetros sobre el nivel del mar, lo cual coincide muy claramente con el objetivo de nuestro proyecto. Una elevación de 50 kilómetros, claramente con la diferencia de que nosotros necesitamos combustible en motor híbrido en lugar de combustible sólido. En esta diapositiva encontramos los que son los parámetros para poder realizar los cálculos con los que vamos a realizar las simulaciones del cohete al que queremos llegar. Nos basamos en las ecuaciones dadas en el diseño conceptual de cohete experimental con motor de combustible híbrido, óxido nitroso ABS, que es una tesis de las propuestas que están en el PUA. Para los cálculos tomamos todas las variables que esta nos pedía y las pusimos en una lista de parámetros que se van a usar a lo largo de los cálculos. Bueno, ahora iniciándolo con los cálculos del motor, en una primera instancia tuvimos que calcular el flujo másico total. Esto nos iba a ayudar para poder conocer cuánto era el flujo másico del oxidante y del combustible. Y conociendo que este motor tenía un tiempo de quema de 20 segundos, pudimos encontrar cuál era la masa del oxidante y la masa de combustible que debíamos usar para poder alcanzar los 50 kilómetros de altura, los cuales se van a probar en el diseño de la simulación. Adicional a esto encontramos el volumen del oxidante y el volumen de combustible que es necesario para poder llegar a los valores deseados en la práctica. Acto seguido tuvimos que encontrar los cálculos de la tobera. ¿Pero qué es la tobera? La tobera es la encargada de brindar el oxígeno para dar las combustiones en el motor. Por eso tuvimos que encontrar la temperatura de la tobera y a partir de ella empezar a encontrar otras medidas importantes, como lo son la velocidad de la garganta, el área, el diámetro y también la velocidad de salida de la tobera. Esto con el fin de saber a cuánta velocidad queremos quemar el combustible y como ya vimos anteriormente se quiere quemar todo el combustible a los 20 segundos. Bueno, pese a que la tobera es una de las partes más importantes para cualquier motor, dado que esta es la que ayuda a que se dé la combustión, nosotros nos hemos enfocado principalmente también en el cálculo del tanque de oxidante. Esto se debe principalmente a que nosotros, al ser un cohete de combustión híbrida, necesitamos que nuestro oxidante esté en las cantidades propuestas y específicas para que sea buena la eficiencia de quema del motor. Es por esto que encontramos tanto el caudal del oxidante como el volumen del oxidante, así como la longitud de la cámara de oxidante y el grosor de la cámara del oxidante. Esto con el fin de, en primer lugar, poder ver cuáles son las dimensiones de la cámara, a su vez también conocer a qué velocidad se tiene que quemar el oxidante y también estuvimos revisando y uno de los cálculos que tal vez nos dio fuera de lo que esperábamos fue el grosor de la cámara de oxidante. Esto se ve principalmente a que gracias que lo que leímos en la literatura era que el oxidante más o menos su tanque tenía unos 4 milímetros de espesor, esto sea a que lo estamos acoplando a un modelo nuevo. Y el problema está en que, claro, entre más grosor, mayores son los costos. Y es por esto que una de las cosas que queremos implementar a futuro y que es factible y es económica es el filament winding, el cual se basa en patrones que van a ir poniendo un filamento que puede ser fibra de carbono o fibra de vidrio para reforzar una estructura. En este caso el aluminio, el tanque de aluminio C6063, el cual queremos reforzar con filament winding de fibra de vidrio porque es la fácil de conseguir en el mercado colombiano y que ya vimos que su fabricación es barata, lo que nos ayudan los costos y eso es lo más importante para nosotros en estos momentos. Bajar los costos pero también encontrar soluciones innovadoras para abordar este problema. El componente a rediseñar o a cambiar su manufactura es el fuselaje. En el diseño original lo que se tenía era una lámina de aluminio que se tenía un corte en plasma, que se hace un corte en plasma para obtener dos láminas de mismas dimensiones. Posteriormente estas dos láminas iban a ser roldadas para tener dos cilindros de mismas dimensiones. Esto se realizaba porque de esta forma era más fácil hacer el ensamblaje del motor y de los tanques de combustible. Una vez se tenían los dos cilindros ya de igual longitudes y diámetros, se soldaban. De esta forma se quedaba un cuerpo completo que iba a ser el fuselaje del cohete. A la derecha podemos ver el costo que tenía todo este proceso a día de hoy. Esto quiere decir que todos estos valores fueron actualizados a lo que valdría hacerlo en el contexto actual del mercado de Colombia. Y también muchas de las pruebas que ellos realizaron de estos procesos de manufactura lo hicieron dentro de las instalaciones de la universidad
por lo que se buscó proveedores que hicieran los mismos procesos y de esta forma se pueden tener valores más confiables y se tuvo que esos procesos de manufactura para el fuselaje tienen un costo de aproximadamente 2.064.000 pesos siguiendo este procedimiento. Teniendo todo esto en cuenta, nuestra propuesta para el cambio de manufactura o el rediseño de esta es sobre todo en la primera parte del corte en plasma. Se quiere cambiar por un mecanizado, lo que quiere decir que de una vez se van a comprar, en vez de una lámina de aluminio, se van a comprar dos con las dimensiones deseadas. Según el proveedor que cotizamos, es posible comprarlas con esas dimensiones, ya que ellos tienen una forma de cortar este aluminio sin necesidad del corte plasma. De esta forma, una vez ya se tienen las dos láminas, se compran las dos láminas por aparte, se hace el rolado y luego el ensamble y se soldan al final. Con todo esto, podemos ver que al disminuir los costos de la manufactura del corte de plasma, se pueden reducir en una buena medida los costos de este proceso, donde baja de 2.064.000 pesos aproximadamente a 1.588.000. Adicionalmente, esto también puede ayudar a ahorrar en tiempos, por lo que es una buena opción. En conclusión, se puede decir que las simulaciones nos muestran que tenemos un cohete con una muy buena estabilidad y que se necesita mayor tiempo de vuelo para alcanzar una altura aún mayor. En cuanto a los rediseños que hicieron en manufactura, se muestran que son económicos y son buenas opciones, y principalmente en cuanto al lado del fuselaje, podemos ver que se puede ahorrar tiempo si se decide manufacturar de la forma que se propuso. Ahora, una vez llegados a este punto, con el fin de prevenir posibles fallas en el sistema o subsistemas del modelo planteado, para la entrega 4 planteamos presentar ciertos aspectos. En primer lugar, plantearemos un análisis de nodos de falla y efectos, el cual vemos en pantalla, ya lo hemos trabajado algunas veces en los quizzes de clase. Este representa las posibles fallas en las funciones del modelo, las causas de estas y las acciones correctivas pertinentes para darle solución. Presentaremos también un árbol de falla, el cual representa todas las posibles causas que pueden dar lugar a una falla en el sistema, así como las relaciones entre estas. Aquí evidenciamos una falla, sus posibles causas y las relaciones entre las posibles fallas. Este nos permite analizar componente a componente o subsistema a subsistema las posibles fallas que tiene un sistema y buscar corregirlas. Finalmente, en base a las posibles fallas determinadas, calcularemos dos relaciones matemáticas. Por un lado, la confiabilidad R, la cual calcula la probabilidad de que un componente no haya fallado, y calcularemos también la tasa entre fallas, L, la cual representa la cantidad de fallas para un mismo componente en un cierto periodo de tiempo. Finalmente, les presento la bibliografía empleada para esta presentación. Gracias por su atención.